Roberto Pombo y estas son mis preguntas. Un programa de Prisa Media hecho posible por CAFAM, inspirando sonrisas. ¿Hay pastillas mágicas para adelgazar? ¿Hay tratamientos para bajar de peso sin sacrificios? ¿Vale la pena poner en riesgo la salud por vanidad? Hoy en mis preguntas, 4 tratamientos de moda para bajar de peso mágicamente, lo que no le cuentan y los riesgos que tiene su automedicación. En este capítulo hablamos con los médicos y académicos Carlos Olimpo Mendivil, Yadira Cortés y Ángela Franco. Consultamos con las psicólogas Juanita Gemperer, María Antonia Lemos y María Espinosa. Además, conversamos con la experta en balance hormonal Adriana Santa Cruz. Soy Roberto Pombo. Bienvenidos a Mis Preguntas. Lo leí de algún tuitero. La vida se puede medir en años o en dietas fallidas. Y es verdad, al menos en mi caso. Desde que cumplí 40 años, ya hace un tiempito, perdí la estabilidad de mi peso. Subo y bajo de año en año. Mucho estrés, como y me subo. Mucha felicidad, como y me subo. Y cuando ya la amarrada de los cordones va con aguantada de respiración, sé que la cosa está grave y algo tengo que hacer. Y entonces empiezo a actuar por remordimiento. Dejo el pan a un lado, me ahorro una gaseosa al día y cuando estoy bien estricto le saco el gordo a la carne. Empiezo a bajar y a veces le gano un par de punticos al cinturón. Cuando triunfo, me relajo y empieza el ciclo nuevamente. Mi criterio y mayor cantidad de experiencias son un poco setenteras, muy ochentas y noventeras. Y trato de seguirle el paso a los 2000 a través de mis hijos y seguro seguiré tratando de no perderme en la conversación con mi nieta. Y hago esta corta referencia a mi edad porque hablar de dietas para los de mi época significaba hacer cosas absurdas, pero al fin y al cabo no tan riesgosas como lo que estoy oyendo que hoy hacen los jóvenes y adultos para bajar de peso. Todos los de mi edad, 10 años más, 10 años menos, intentamos coger cintura. La famosa operación tanga, otro riesgo de mi época, comiendo solo piña y atún en lata durante al menos 7 días. Todos compramos y trotamos con fajas reductoras. Todos pensamos que a punta de galletas integrales y café en la cena lograríamos parecernos a Mitch Buchanan, el de Guardianes de la Bahía. La norma social de ser esbeltos genera muchos problemas y la mala noticia es que no ha cambiado mucho. Por supuesto que se habla más de la aceptación de los cuerpos, del amor propio, de que estar flacos no es lo mismo que estar saludables. Hoy tenemos modelos de tallas grandes y existen campañas como la famosa de belleza real de Dove, que en su momento fue una revolución. She looks closed off and fatter, sadder too. The second one looks more open, friendly and happy. I should be more grateful of my natural beauty. It impacts the choices and the friends that we make, the jobs we apply for, how we treat our children. It impacts everything. It couldn't be more critical to your happiness. Pero en general, seguimos más o menos igual y aún existe mucha presión por pertenecer a un patrón de belleza física que privilegia la delgadez y la musculatura. Luchar contra ese patrón de belleza, esa esclavitud y ese infierno para muchos, ha generado una conversación muy fuerte durante las 2 décadas del segundo milenio. Pero buscando cifras nuevas y no tan nuevas, poco ha cambiado, ni siquiera en edades tempranas. Un informe de Common Sense Media, una especie de red papás gringo, encontró que una buena porción de niños preferirían ser delgados si pudieran escoger. Estamos hablando de la tercera parte de los encuestados y estamos hablando de niños de escasos 5 a 6 años. El mismo informe reveló que entre los años 99 y 2006, las hospitalizaciones por trastornos alimenticios aumentaron 119%. Y en este caso, estamos hablando de niños menores de 12 años. En grupos de edad más avanzados, jóvenes y adolescentes, encuentro un estudio en la revista científica JAMA Pediatrics que demuestra que el crecimiento de las hospitalizaciones por trastornos de la alimentación se multiplicó por 10 después de la pandemia. El ritmo de crecimiento 2 años antes de la pandemia era de 0,7% mensual. El año siguiente de la pandemia, el promedio mensual se trepó a 7,2% en todo Estados Unidos. Otro experimento en niñas de 3 años, entrada a la segunda década del milenio, me aterró. Lo hizo la Universidad de Rutgers en New Jersey con 40 niñas y repito la edad, todas tienen tan solo 3 años.
Los investigadores se inventan 3 muñecas estilo Barbie, la misma cara, la misma ropa, pero una era muy flaca, la otra no tanto y la tercera tenía más masa corporal. 70% escogió a la muñeca más delgada para jugar, 20% a la de tamaño medio y solo el 10% con la de mayor tamaño. Además, asumieron que la muñeca de talla grande era más triste, tenía menos amigos y estaba cansada. El artículo publicado en la revista Body Image lanza la tesis de que la aversión por la gordura en niñas de edad preescolar se da por cuenta de la ansiedad de sus padres por el peso y la ilusión de que sus hijas sean delgadas. O como lo explicó el investigador John Worobey, doctor del Departamento de Ciencias Nutricionales de Rutgers, comillas, creo que lo que escuchan en el hogar, las quejas de las madres, los francotiradores de los padres, prepara el escenario para que piensen que ser gordo es indeseable. Cierro comillas. ¿Cómo diferenciar los verdaderos problemas de obesidad y salud con los mandatos estéticos de estar flacos? ¿Cómo hacer pedagogía desde temprana edad para diferenciar los conceptos de salud y de estética que logre romper los estereotipos? Le pregunto a Juanita Gempeler, psicóloga clínica, fundadora de Equilibrio, una organización especializada en el diagnóstico y tratamiento de trastornos alimenticios. Lo primero que tenemos que entender es que las personas no tenemos el cuerpo que queremos tener, sino el que podemos tener. Y en eso inciden variables genéticas, constitucionales, que se evidencian en cómo es la estructura corporal de la gente de nuestra familia. Y además inciden los hábitos de alimentación y ejercicio, que son sobre los que tenemos alguna posibilidad de incidir. El punto central ahí es entender que en la medida en que uno coma entre 3 y 5 veces al día y haga una cantidad razonable de ejercicio, unos 20 minutos diarios, el cuerpo que resulta de ese esquema es el cuerpo natural, el cuerpo que tenemos. Así ese cuerpo esté en sobrepeso. Es decir, no todas las personas que están en sobrepeso o en una obesidad, que no sea una obesidad mórbida, claro que no, donde sí tienen una cantidad de problemas de salud, pero las personas podrían tener sobrepeso y no necesariamente estar poco saludables. Es decir, no es más saludable estar más flaco. Y no podemos cerrar esta introducción sin hablar de los imaginarios que se están creando en redes sociales sobre lo que hoy significa el éxito y la belleza. Estamos en la era de los filtros detrás de los cuales se esconden inseguridades de millones de jóvenes y adultos. Estamos en una época en la que estas inseguridades se matizan en el anonimato de las redes sociales o en la facilidad que éstas dan para que una persona se parezca más al patrón de éxito y se aleje de la realidad. Según el informe de estándares de belleza de Look Fantastic 2022, que analiza patrones de búsqueda de Google, encontraron varios términos con crecimientos preocupantes frente al año anterior. La palabra liposucción creció el 14%, cirugía estética de abdomen el 12% y cirugía de senos creció el 98%. Y el término BBL es oficialmente hoy una búsqueda más popular que la rinoplastia. Se trata del levantamiento de cola brasileño, una lipo peligrosa en la cola que en 2022 llegó a casi 50.000 búsquedas mensuales en el mundo. El numeral BBL tiene 8.600 millones de visualizaciones en TikTok, toda una tendencia en redes sociales. Las redes sociales y los patrones estéticos están modificando hasta la apetencia sexual física de los jóvenes. En Estados Unidos, si en 1991 el 54% de los adolescentes había declarado haber tenido relaciones sexuales, en 2017 la cifra llegó al 40%. En Australia, según la encuesta Australia Talks de 2019, el 40% de las personas entre 18 y 24 años nunca había tenido relaciones sexuales. Y en Japón, que se ha convertido en caso de estudio, las alarmas se encendieron por cuenta de un informe de la Asociación para la Planificación Familiar en 2015. La mitad de los japoneses declaró no haber tenido sexo en el plazo de un mes. Las razones, fatiga o pérdida del interés. Y el dato en jóvenes muestra que 1 de cada 5 hombres entre 19 y 25 años aseguraron que no les interesaba e incluso les desagradaba el sexo. Y de ese estudio viene el término Sekusu Shinai Shokun, que traduce síndrome del celibato. La inapetencia sexual en jóvenes tiene sin duda múltiples factores que van desde la inestabilidad laboral y falta de oportunidades en algunos países, la imposibilidad de conseguir vivienda a edades más tempranas en otros, el uso cada vez más común de antidepresivos, la falta de sueño, pero sin duda alguna las redes sociales, la Instagramer delgada, el TikToker musculoso, el influenciador con la piel perfecta y los ojos más grandes son factores que agudizan esta situación.
Hablo con la doctora en psicología y docente de la Universidad de AFIT, María Antonia Lemos. Le pregunto cómo debe un joven lidiar con toda la presión que se genera en redes sociales que les dicen sobre todo cómo se deben ver. Al respecto, las investigaciones nos muestran que en la medida que nosotros balanceamos el contenido de lo que vemos en redes sociales, es decir, pues seguimos a aquellas personas que sentimos que queremos seguir, pero también empezamos a seguir personas que piensan lo contrario de eso, lo contrario de lo que nosotros estamos haciendo. Por ejemplo, nos permiten tener una mayor apertura a otras posiciones ideológicas, por ejemplo. Pero cuando lo pensamos a nivel físico, en la medida que seguimos unas personas, por ejemplo, que tienen una imagen corporal más realista y que se ven felices, nuestra mente empieza a comprender pues que realmente la felicidad no está asociada, por ejemplo, con un patrón estético determinado. Los estudios nos muestran que en general las personas entramos a las redes sociales cuando estamos aburridos o cuando tenemos tiempos muertos, y esto implica que en general pues la emoción con la que entramos no es la mejor, y pues el hecho de que entremos a una actividad precisamente con una emoción negativa aumenta la posibilidad de que las emociones que se disparen más adelante pues sean negativas, en la medida que el contenido que veamos nos empiece a mostrar que la realidad que estamos viviendo no es la que quisiéramos tener. Indagamos cuáles son los, entre comillas, tratamientos más efectivos para adelgazar, los que están de moda, y encontramos 4 que están en furor en Colombia. Pero de entrada, advierto que no les vamos a decir que funcionan, sino que vamos a hablar de sus riesgos. Y si usted se está realizando alguno de estos, sin razones estrictamente médicas, sin la información suficiente y motivado por la operación tanga de mi época, es mejor que pare y escuche lo que encontramos. Eso sí ha cambiado algo. El atún con piña una semana era una mamera y era tan feo que terminábamos abandonando rápidamente el procedimiento. Hoy esos tratamientos no son tan inofensivos y muchas personas que no los necesitan se pueden estar matando a punta de medicamentos de los que ni siquiera se conocen sus efectos en el largo plazo. Además, hacen parte de un negocio que mueve la bicoca de $250 mil millones al año en todo el mundo. Y donde hay tanta plata, seguro habrá problemas. Aquí vamos. Semaglutida. Ese nombre no le dice nada. Tal vez el Ozempic le suene más familiar. También se le conoce con los nombres de Wegovy y Rybelsus, dependiendo del mercado y el laboratorio que lo produzca. TikTok está repleto de videos que hablan de este supuesto milagro. Numeral Ozempic cuenta con 700 millones de visualizaciones en esta red. Hay videos de personas que publican su evolución diaria, cómo se administra y por supuesto los resultados. Incluso ya es popular el dicho en Hollywood: cuando una estrella baja de peso abruptamente, dicen que tiene cara de Ozempic. Pero como en todo, siempre debe existir un irresponsable de talla global para que su popularidad se dispare. En este caso fue Elon Musk quien confesó haber probado semaglutida para controlar su peso, y pues si el hombre más rico del mundo lo hace, millones de personas lo asumirán como seguro. Este medicamento fue originalmente creado para tratar la diabetes tipo 2, la hipertensión y el control de peso crónico en adultos con obesidad. Se trata de una inyección subcutánea que produce una sensación de llenura que hace que las personas coman menos. La semaglutida imita una hormona intestinal llamada péptido 1, que actúa en las zonas del cerebro que controlan el apetito y la ingesta de alimentos. No es un medicamento para marcarse, ni para quedar en los huesos, ni para perder un gordito. Y además hay varias cosas que hay que tener en cuenta. No reemplaza la actividad física, ni permite comer como un salvaje. Por pura vanidad, se ha reportado escasez del medicamento en varios mercados. En Estados Unidos, las personas están armando viajes a Canadá y México para conseguirlo y a un menor precio. Y eso solo significa que personas que lo necesitan, que podrían estar salvando sus vidas, no encuentran el producto por otras personas que solo se quieren ver un poco mejor para ir a un paseo o a un matrimonio. Aún no se conocen las consecuencias de largo plazo. Por el momento, el mismo medicamento declara los posibles efectos secundarios graves. Les leo uno que para cualquier persona debería ser suficiente para no consumirlo si no es por algo estrictamente médico. Abro comillas. Posibles tumores en la tiroides, incluso cáncer. Dígale a su proveedor de atención médica si le sale un bulto o tiene hinchazón en el cuello, tiene ronquera, dificultad para tragar o le falta aire.
podrían ser síntomas de cáncer de tiroides. En estudios realizados con roedores, Ozempic y otros medicamentos que actúan como Ozempic causaron tumores en la tiroides, incluso cáncer de tiroides. No se sabe si Ozempic causará tumores en la tiroides o un tipo de cáncer de tiroides llamado carcinoma medular de tiroides, CMT en las personas. Hablo con el doctor Carlos Olimpo Mendivil, profesor de la Universidad de los Andes, doctor en bioquímica nutricional y metabolismo de la Universidad de Harvard. Le pido un mensaje para la gente que está abusando del uso de Ozempic o suministrándoselo por razones estéticas. Esto nos dice. Lo primero por aclarar es que Ozempic, cuyo nombre genérico es semaglutida, pertenece a un grupo de medicamentos mucho más amplio y que está creciendo mucho, que se llaman agonistas GLP-1. Algunos han sido aprobados para el control de la diabetes, sobre todo de la diabetes tipo 2, y algunos, uno en particular, liraglutida, para el manejo médico de la obesidad. Lo que pasa con semaglutida, que es Ozempic, es que ha sido aprobado ya para diabetes y a pesar de que ya se tienen los estudios con una dosis diferente para que pueda ser utilizado en la obesidad, aún no se cuenta con la aprobación oficial para poderlo utilizar en pacientes con obesidad que no tengan diabetes. En ese sentido, utilizar el medicamento únicamente con la indicación de obesidad no se puede considerar una mala práctica, pero sí debe haber una evaluación muy extensiva del riesgo y el beneficio en ese paciente con obesidad en donde se va a usar semaglutida. Entonces, realmente debe estar justificado su uso. Eso es lo que no se debe hacer por cuenta del paciente y que no se debe hacer mucho menos de forma irregular. Digamos, tanto el inicio como la suspensión de estos medicamentos tiene un esquema muy delicado para utilizarlo, y no hacerlo de esa manera o hacerlo sin acompañamiento médico es exponerse a una serie de efectos gastrointestinales que pueden ser molestos o pueden ser incluso peligrosos. La dieta HCG o cura romana, o la dieta de la gonadotropina coriónica humana. La presentación parece mágica, promete bajar de peso dramáticamente y además ser un tratamiento sostenible con el tiempo. Es decir, un tratamiento que evita lo que llaman el efecto rebote, que es bajar de peso y luego subirlo rápidamente. La gonadotropina es una hormona que producen naturalmente las mujeres cuando están embarazadas, comillas, para liberar la grasa almacenada y alimentar al bebé que está creciendo dentro de ellos, cierro comillas. Entonces el principio, según varios centros estéticos que la proveen, es que si sirve para que una madre en gestación convierta grasa en alimento, ¿por qué no inyectársela a las personas que quieran verse bien para que quemen grasa y la liberen a través de la orina y la sudoración? No entiendo cómo inyectarse una hormona que produce una mujer embarazada puede ser una buena idea. Además, que debe ir acompañada por una ingesta calórica muy baja, entre 500 y 800 calorías al día. Inyectarse una hormona y comer muy poco, ¿qué podría salir mal? La Food and Drug Administration de Estados Unidos, la famosa y temible FDA, no ha autorizado el uso de gonadotropina coriónica humana para su uso en pérdida de peso, tampoco el INVIMA en Colombia. Su uso para este fin carece de estudios serios y uno de los principales riesgos es la carencia de nutrientes, ya que una dieta de entre 500 y 800 calorías al día son cantidades muy inferiores a las recomendadas. Esto puede producir, entre otros efectos, anemia, cambios en el balance de electrolitos, fatiga, dolor de cabeza, arritmia, incluso ginecomastia en hombres, es decir, aumento de sus senos. En mujeres, además, puede alterar el ciclo menstrual, causar sangrado vaginal, aumento mamario e incluso quistes. El numeral HCG, por supuesto, es popular en TikTok, con más de 100 millones de visualizaciones. En 2019, Santiago Rivas, periodista de Los Puros Criollos, estuvo inmerso en una polémica de redes al ser utilizado como influenciador para contar su proceso con este tratamiento. El periodista y tuitero reconoció su error y escribió, comillas, ha sido una lección dura en términos de responsabilidad y comunicación, cierro comillas. Después de ya un buen tiempo de este episodio, le pregunto cuál es precisamente la responsabilidad de los creadores de contenido a la hora de hablar de temas de salud. Esto nos dice María Espinosa, psicóloga con énfasis en atención a mujeres con trastornos de la conducta alimentaria. Hablar de salud física y mental en redes sociales, sea testimonial o no, es un proceso de total conciencia de cuidado con el otro. Es importante preguntarnos, desde mi perspectiva,
si lo que me sirvió o que creo que me sirvió a mí, si este tema que quiero compartir es apto para un espacio donde la diversidad de género, social, de edad, de situación económica, de ciudad de residencia es tan amplia, así que la responsabilidad del creador de contenido es abrir la puerta a entender que el cuidado frente a lo que comunico no debe suceder después de tener la respuesta de la audiencia. El cuidado inicia al plantear la idea. Ahí está la responsabilidad. También consulto a Adriana Santa Cruz, experta en balance hormonal. Esto nos dice sobre ese tratamiento. Me parece una decisión totalmente acertada y enhorabuena que Colombia no permita el uso de este medicamento. La gonadotropina es una hormona en realidad y particularmente en las mujeres que son las que usamos más esta industria de los medicamentos para hacer dietas, tiene un impacto en la salud hormonal enorme en el mediano y largo plazo. La salud hormonal es una red de comunicación que al alterar algo podemos repercutir cosas que ni siquiera sabemos. Podemos repercutir en la tiroides, podemos repercutir en el estrógeno, en la progesterona. Y sabemos que el desorden de cualquiera de estas hormonas eventualmente está relacionado a cánceres en diferentes partes del cuerpo de la mujer. Cáncer de cuello uterino, cáncer de útero, cáncer de senos, cáncer incluso de nódulos de la tiroides. Entonces, en realidad, por no mencionar que cuando el cuerpo entra en estos déficits calóricos tan altos, para la mujer esto es un estado de estrés y empieza a producir otras hormonas, cortisol y adrenalina, que también generan efectos supremamente negativos en la salud hormonal femenina. Orlistat, la pastilla de las reinas. Les voy a contar una anécdota escatológica del Reinado Nacional de la Belleza. Me pidieron, por razones obvias, que no contara el año porque rápidamente encontrarían el autor, o más bien, la autora de este cuento. Cartagena. Ese año se configuró un grupo de reinas rebeldes. Reinas que se le escapaban a las chaperonas, a los organizadores del reinado, mejor dicho, a Raimundo y a todo el mundo. Ese grupo de reinas no fue tan estricto con la comida. Se echaban sus tragos, se pegaban sus comilonas a escondidas y la rebeldía les empezó a pasar factura. Los exigentes vestidos empezaron a gritar: «Aquí no cabes». No había tiempo para modificaciones y venían las presentaciones definitivas. En una llorada de pasillo apareció un ángel de la guarda, una representante de algún departamento que al parecer también portaba ese espíritu de rebeldía, pero sus vestidos jamás se encogieron. En un episodio de solidaridad le dio su secreto. Le dijo: «Toma estas pastillas, te tomas una antes de la comida. Si la comida es muy grasosa, tómate 2 y ya está». Así lo hizo, y además le contó el cuento a su grupo de amigas, que a su vez le contaron a sus otras amigas, a sus vecinas, y ese año prácticamente todas las beldades terminaron conservadas en Orlistat. No me cancelen por la resolución del cuento. El primer día el tratamiento no pasó a mayores y los efectos aún no se veían. Pero el segundo día, justo el día en el que se presentarían en el centro de convenciones de la ciudad, comenzó un ataque colectivo de retorcijones y 100% de ocupación de los baños. La crisis fue tal que colapsó el sistema sanitario del Gonzalo Jiménez de Quesada. Los vestidos más exigentes fueron utilizados esa noche. Ya les cuento qué es el Orlistat, que tiene un numeral con casi 118 millones de visualizaciones. Su componente activo es la tetrahidrolipstatina, una enzima que viene de un hongo que es capaz de inhibir la acción de la lipasa que viene del páncreas. En español, hace que el intestino no pueda absorber la grasa y la evacúa. Se calcula que el cuerpo deja de absorber hasta el 30% de las grasas que ingiere. En principio suena bien, pero como todo, hay que recordar que este medicamento está recomendado solo en caso de obesidad y problemas severos de sobrepeso, no para verse un poquito más flaco. Y por supuesto que su uso trae riesgos comprobados que van desde incontinencia hasta desnutrición por cuenta de la incapacidad que se crea de absorción de ácidos grasos esenciales y vitaminas liposolubles. Puede además provocar ataques flatulentos, gastroenteritis aguda por la acumulación de grasas en el estómago, mancha oleosa en los calzoncillos y la mala absorción de medicamentos como algunos antibióticos. Literalmente, este medicamento puede ser la cagada. Hablo con la nutricionista y docente de la Universidad Javeriana, Yadira Cortés. Esto nos dice: Orlistat es un medicamento que se utiliza para la pérdida de peso. Ha sido recomendado para aquellos pacientes con un índice de masa corporal por encima de 30 o de 27 si tienen alguna comorbilidad que pueda ser mejorada con la pérdida de peso.
Sin embargo, pues esto trae algunos efectos secundarios, como bien decías. Las heces fecales tienen mucha grasa, las personas pueden tener diarreas o incontinencias de esta materia fecal con grasa como tal. Y una que me parece muy importante es que las vitaminas liposolubles se absorben unidas a las grasas. Por lo tanto, si nosotros tomamos este medicamento por muchísimo tiempo o por un tiempo prolongado, se van a depletar las reservas de estas vitaminas liposolubles y posteriormente podemos tener deficiencias de vitaminas A, D, E o K. Y cierro con lo que le llaman el cuarto nutriente del futuro. Las cetonas, que al cierre de este programa contaba con 179 millones de visualizaciones también en TikTok. Se dice que el cuerpo entra en cetosis cuando no encuentra carbohidratos disponibles, que es la fuente de energía inmediata preferida por el cuerpo. Entonces se empieza a buscar otras fuentes de energía y encuentra la grasa. A través de un proceso llamado lipólisis, estas grasas se descomponen en ácidos grasos y glicerol. Los ácidos grasos, luego de hacer cetogénesis en el hígado, viajan por la sangre y le llevan energía a las células. Esto se puede hacer con una dieta en la que se eliminan los panes y el azúcar y se le entrega grasa al cuerpo, un proceso que requiere de una disciplina importante que se evita ingiriendo suplementos de cetonas. Es hacer entrar al cuerpo en cetosis sacrificando carbohidratos. Por supuesto, está plagado de riesgos, empezando por uno que me alejaría de iniciar: el mal aliento. Pero también genera olor fuerte en la orina, mareos, dolores de cabeza. Puede incrementar el colesterol y el ácido úrico en la sangre. Hablo sobre este tipo de dieta con Ángela Franco, nutricionista, dietista y profesora de la Universidad de Antioquia. Obviamente, pues por no tener carbohidratos como fuente de energía también se pueden presentar dolores de cabeza, fatiga, molestias gastrointestinales, desconcentración. Hay muchos de esos efectos adversos que se deben a los alimentos saludables que se restringen a tener una dieta baja en carbohidratos. Por ejemplo, se restringe el consumo de algunas verduras, se restringe el consumo de frutas, por ende también consumo de leguminosas, o sea que ya es una alimentación que es muy baja en antioxidantes, que es baja en fibra, baja en vitaminas y minerales, que eso ya tiene otras consecuencias como estreñimiento, deficiencia. No vamos a tener factores protectores contra enfermedades cardiovasculares o cáncer, por ejemplo, por ese bajo consumo de frutas y verduras y de leguminosas. Generalmente son dietas que tienen pobre adherencia a largo plazo porque son restrictivas, porque son poco variadas, porque no educan hábitos y porque pueden crear efecto rebote. Si usted no es obeso, no se meta. Si lo es, consulte a su médico. Si usted no está enfermo, si su problema es un pantalón un poco apretado y nada más, no se meta en estas vacalocas. Nada que prometa bajar de peso en tiempo récord, sin hacer ejercicio, sin pasar hambre, que garantice no tener efectos secundarios y que mantenga un efecto sostenido en el tiempo puede ser real. Por vanidad puede estar dañando su hígado, sus riñones y hasta su salud mental, y le digo que no vale la pena. No vale la pena correr riesgos exagerados en nombre de la belleza, no vale la pena seguir perpetuando estereotipos que siguen dañando generaciones de niños. Como diría Juan Gabriel, ¿pero qué necesidad? ¿Para qué tanto problema? Ni la piña y atún de mi época, ni hormonas, ni engañar al cuerpo, ni pinchazos milagrosos para ir a la playa. Y si su problema es médico, así suene obvio, deje que lo maneje un médico. Soy Roberto Pombo y este fue el 29º capítulo de Mis Preguntas. Nos vemos en un próximo capítulo. A partir de este momento, este capítulo de Mis Preguntas queda disponible en todas las plataformas de podcast. Este episodio fue posible gracias a CAFAM, 65 años inspirando sonrisas. En la dirección, Roberto Pombo. Producción general y guiones, Juan Abel Gutiérrez. Asesor editorial, Daniel Sampero Espina. Investigación y entrevistas, Amalia Londoño. Producción de campo, Manuela Garcés. Dirección de sonido y postproducción, Daniel Murcia. Edición de sonido, Juan David Sarmiento y Diego Canastero.